Sean bienvenidos el día de hoy, mis queridos amigos, a este su canal Club Camino, donde vamos a continuar hablando de marcas de relojes, de su historia, realizando un unboxing de un ejemplo siempre que podamos tener físicamente el reloj en nuestras manos. Hablando de sus características, más de 160 años de legados, imagínense ustedes. En 1853, Charles Felicien Tissot y su hijo Charles Émile Tissot fundaron la marca en la localidad de La Loclery. En 1907, Tissot se trasladó a la calle de La Loclery, donde permanece hasta este momento. Aquí podemos apreciar la edificación en la cual comenzó a fabricarse la marca Tissot de relojes. Debemos clasificar a Tissot como una de las marcas de espíritu innovador, tanto en su tecnología como en el diseño de sus relojes. La marca ha conseguido hitos en este aspecto que han marcado la historia de la relojería mundial. Resumiendo, Tissot es una de las empresas relojeras suizas de lujo fundada en 1853, que pertenece al grupo Swatch. En el mismo año de la fundación, en 1853, se produjo el primer reloj de bolsillo producido, valga la redundancia, en serie. En 1930 se presenta el primer reloj antimagnético del mercado y en 1944 lanza su primer automático. En los años 60, Tissot saca al mercado el modelo PRS, inspirado en el mundo de la automoción. Y en el 1971 presenta el primer reloj comercial con la caja en plástico. Después, Tissot lanza el Tissot Navigator en 1951, el primer reloj automático del mundo con 24 horas horarias. El Tissot Idea, creado en 2001. En 1971, el primer reloj mecánico con movimiento sintético, o el Rock Watch, en 1985. El primer reloj del mundo con caja de piedra. Cada una de estas innovaciones acercó más a la marca a la última gran innovación, la fabricación del primer reloj táctil del mundo en 1999, el Tissot Tech Touch. Sin embargo, la crisis de los 70 y la aparición de la competencia japonesa con firmas como Seiko y Citizen, la aparición de relojes más baratos de cuarzo y los digitales LCD hizo que la industria relojera suiza se tambaleara y SIHH acabara embargada por los bancos en 1981. Seiko trató de hacerse con la compañía, pero las conversaciones fracasaron. 2 años después, el creador de Swatch, Nicolas Hayek, tomó el control de la compañía, juntándola renombrada en 1998 como Grupo Swatch. Tissot fue la primera marca que hizo un reloj plástico, uno de madera y uno de piedra. En los últimos años ha desarrollado la tecnología del cristal táctil o T-Touch Technology. Déjame decirles que Tissot también, en honor al lugar donde nació la compañía y a la calle donde después se estableció tal como la conocemos el día de hoy, fabricó un reloj en honor a esta calle, que es el reloj La Loclery. Ahora vamos a dar comienzo al unboxing del reloj ejemplo que tenemos en el día de hoy aquí, que es el Tissot Seastar 1000 Powermatic 80. Aquí tenemos su caja, podemos ver claramente una caja de madera, una caja sencilla, sin muchas pretensiones, pero que tiene cosas realmente originales. Todo el mundo sabe, bueno,
las cajas relojeras normalmente son un cuadrado, una tapa, etcétera. Este aquí, por ejemplo, abre en forma de T, con compartimientos a los lados. Aquí pueden ver el reloj también, motivo de análisis en el día de hoy. En otra toma que quería mostrarles, aquí por ejemplo podemos apreciar los libritos, supuestamente contando la historia de Tissot, con el ejemplo de Titosh que estábamos hablando. Vamos a ver otro libro que tiene, bueno, el catálogo de Tissot. Déjeme decirle que por el precio que uno está pagando por este reloj, la persona que lo compra está ganando mucho. Lo más importante en todo esto es analizar las características de este reloj acompañado con la historia de la marca Tissot. Podemos comenzar diciendo de que este reloj es el Tissot C-Star 1000 Powermatic 80 de dial negro. Su referencia T120.407.11.051.00. Tissot C-Star 1000 es un reloj de buceo, definitivamente, con sus altas resistencias al agua hasta una presión de 30 bar, cosa que vamos a mirar después cuando estemos analizando la parte trasera. Una corona atornillada, así como un bisel de cerámica unidireccional. Lo podemos ver aquí. Entonces ven la calidad, cómo coincide perfectamente el puntico luminoscente del bisel con el punto exacto de las 12 en el reloj. Ahí es donde se establecen las diferencias. Es una caja redonda de tono plateado. El tamaño de la caja, de aquí a aquí, de aquí a aquí, es de 43 milímetros y tiene un grosor de su caja, de aquí a aquí, de 12,7 milímetros. El dial, como pueden ver, de color negro, esfera de color negro, color de la banda, lo pueden ver aquí, plateado. El material de la caja es de acero inoxidable 316L, una de las mejores aleaciones de acero de gran calidad. Un movimiento automático C-Star Powermatic 80. Un detalle que pueden observar en el bisel es de que este bisel está recubierto de un aro también de acero inoxidable. Pueden ver. Como dentado. Ahí lo pueden apreciar. La corona es una corona enroscable y está protegida por estas dos extensiones que ustedes pueden ver aquí, y esto es para darle más seguridad cuando se establecen las horas determinadas, las diferencias de horas para poder bucear. Muy importante esta seguridad. Las agujas también plateadas, rellenas o cubiertas, como ustedes pueden ver aquí, del material luminoscente, en este caso tan importante para los usos. Tiene un cristal de zafiro resistente a los arañazos. Dato de la fecha, podemos ubicarlo a las 6 en punto. Pueden ver aquí. Como ya dije, es un modelo Powermatic 80 puntos
111 de un calibre 11,5, energía mecánica, y tiene una reserva de horas de 80 horas. Pueden observar la manilla, es una manilla preparada precisamente para usos con una extensión. Observen aquí. En los usos usan trajes específicos de su labor, de su trabajo, y siempre crece el diámetro de la muñeca. Pues aquí tienen una extensión para poder utilizar el reloj sin tener que estar moviendo los pines de la manilla cada vez que van a ponerse el reloj para bucear. Un detalle bien perfecto, pensado para uso, como hemos dicho antes. Vamos a ver un poco ahora de sus características por la parte trasera y confirmar algunos de los datos que hemos ya hablado aquí en esta hora. Confirmar. Si vemos ahora su parte trasera, aquí podemos apreciar perfectamente su nombre, o sea, el nombre de la marca, al igual que aquí, Tissot 1853. Podemos apreciar también el número de referencia de este reloj, como ya había dicho. Otro dato que tiene es el M1K, o sea, este es el reloj T120-0407A, el M1K E9G703. Resistente al agua, 300 bar, que es lo mismo, equivalente a 300 metros o 1000 pies. Otro dato por aquí que tenemos es, bueno, me interesa que ustedes puedan apreciar todo esto en el reloj. Cristal de zafiro, completamente de stainless steel, acero 316L, como ya lo había dicho. Aquí podemos ver su movimiento automático, un movimiento Powermatic 80, calibre 11,5. Vamos a tratar de ver de cerca un poco más los detalles internos de este reloj. Se ven el rotor ahí, la calidad con que se trabajó el rotor, las líneas que conforman la superficie del rotor, como a olas también, pudiéramos pensar. Podemos observar que el reloj tiene 23 joyas. Podemos ver un poco también el mecanismo interno, las diferentes ruedas dentadas que conforman el magnífico interior de este reloj. Observen ese volante, qué bello. Por ese reloj automático es tan preciado para mí, y me imagino que para muchos de ustedes también. Perfecto. Increíble reloj, señores. Como ya les dije, es un reloj que puede estar en un valor, a lo mejor lo puede encontrar ahora entre 500 y 700 dólares. Es un reloj perfecto. Bueno, respaldado por esa marca que tenemos ahí, Tissot. Así mismo, amigos, bueno, llegamos al final de un video más para ustedes, deseándole que todos estén bien. Cuídense, recuerden la situación del coronavirus como está. Manténganse en sus casas, protegidos, a salvo, y aprendiendo un poquito más de orología. Sin más, me despido.